¿Tienes un amigo que quiere saber cuál es el mejor medicamento para la disfunción eréctil? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y hace más de 15 años que ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y me han hecho esa pregunta miles de veces y la respuesta siempre es la misma: depende. Y no estoy intentando no contestarte, ahora te voy a explicar por qué, pero no existe ningún medicamento que sea mejor que los demás. Existen algunas opciones que son mejores para algunas personas, ¿vale? Y te lo voy a explicar en este vídeo para que en función de lo que tú necesites puedas ver cuál es el tipo de medicamento que se adapta mejor a lo que tú necesitas. Vamos a empezar por las pastillas, ¿no? Las pastillas, los medicamentos vía oral son los fármacos más usados para los problemas de erección. Básicamente hay tres maneras de tomar una pastilla para la erección. Tenemos medicamentos, lo que se llaman short acting, es decir, que duran poco tiempo. Luego hay un medicamento que es long acting, es decir, que dura más tiempo. Y podemos usar estos medicamentos una vez al día. Es decir, uno de estos medicamentos se puede usar una vez al día y puedes tener el medicamento siempre dando vueltas en tu cuerpo. ¿Para qué sirve cada uno? Eso depende de ti. Es decir, yo te voy a explicar lo que en general la mayoría de hombres prefieren o les gusta o no les gusta de cada una de estas opciones, pero tienes que adaptarlo a tu vida sexual, a tu preferencia, a tu pareja, etc. Básicamente, los fármacos short acting son medicamentos que tardan aproximadamente media hora en hacer efecto y el efecto del fármaco dura 6 horas. Estos medicamentos funcionan muy bien para personas que no pueden programar su actividad sexual o que no quieren programar su actividad sexual y por lo tanto necesitan una pastilla que actúe deprisa. También funcionan bien en personas que tienen pocas relaciones sexuales y que por lo tanto no quieren estar tomando un medicamento todo el tiempo, ¿no? Los short acting, sildenafil es el más conocido, son fármacos que se utilizan muchísimo y tenemos, como te decía, sildenafil en dosis de 100 y de 50 miligramos, tenemos vardenafil en dosis de 20 y de 10 miligramos y tenemos avanafil en dosis de 200 y de 100 miligramos. Entonces, los short acting funcionan muy bien. En mi experiencia, o por lo que me cuentan los pacientes, para aquellos pacientes que no pueden o no quieren programar su actividad sexual y que necesitan un fármaco que actúe deprisa. Es el típico fármaco de me lo tomo porque lo necesito ahora mismo, ¿vale? Tenemos otro tipo de medicamento que es el medicamento long acting. El medicamento long acting sería tadalafil. El long acting tarda entre 1 y 2 horas en conseguir el efecto máximo, pero dura 36 horas. Por eso le llaman la pastilla del fin de semana, porque básicamente te la tomas el viernes por la noche y hasta el domingo por la mañana el fármaco está dando vueltas en sangre. Y ahí, lógicamente, los pacientes que prefieren eso son pacientes, por ejemplo, que se van de fin de semana con su pareja o que van a estar mucho tiempo con su pareja y que es posible que tengan varias relaciones sexuales, personas que tal vez no valoran tanto la inmediatez, es decir, que funcione muy deprisa y sí quieren un fármaco que sea más duradero en el tiempo, ¿vale? Esto sería el tadalafil usado como fármaco long acting. Y luego tenemos el fármaco diario. Tadalafil también tiene una preparación que es 5 miligramos que puedes usar una vez al día. Y es un medicamento que funciona muy bien, tienes que usarlo, pues, lógicamente cada día. Tiene la ventaja que desvinculas la toma del fármaco del sexo. Algunos hombres tomar medicamento para tener relaciones sexuales es algo que llevan mal y entonces para algunos hombres es útil desvincular la toma del fármaco de la actividad sexual. Para otros hombres también cuando toman el fármaco tienden a autoobservarse, es decir, me tomo la pastilla y me empiezo a fijar en si tengo buena erección o mala erección y para eso el tadalafil diario funciona muy bien. También para hombres que tienen bajo deseo sexual, a los que les dices, tomes esta pastilla antes de que tenga ganas, o sea, cuando tenga ganas de tener relaciones sexuales y vuelven al cabo de un mes y te dicen, como no he tenido ganas, no me he tomado la pastilla, ¿no? Pues en esas circunstancias, tadalafil diario funciona muy bien. ¿Para qué personas no funciona muy bien? Pues yo posiblemente no le daría tadalafil diario a alguien que tiene, o no le ofrecería tadalafil diario, no es lo común para hombres que tienen una frecuencia sexual muy baja, pues posiblemente no tenga mucho sentido. Hombres que dominan muy bien los fármacos y saben muy bien cómo funcionan y saben también en qué momento tienen relaciones sexuales, pues posiblemente tenemos otras opciones que a la mayoría de hombres les parecen más adecuadas. Entonces,
ahí ves un poco cuál es mi respuesta de depende. En función de lo que necesites, tenemos 3 estrategias, 3 tipos de pastillas diferentes para la fase del problema de erección en la que estés, ¿vale? Entonces, dejemos eso a un lado. Hay otros hombres que prefieren no usar medicación, prefieren no usar pastillas. ¿Cuál es el mejor medicamento ahí? Pues ahí posiblemente tenemos un nutracéutico, tenemos algunos compuestos herbales que han demostrado ser eficaces y ser seguros para mejorar la erección. Los dos que, a mi juicio, y hay muchísimos, hay docenas, y sé que vas a decir, no has dicho este, no has dicho el otro. Vale, te voy a contar los dos que tienen más evidencia científica, son posiblemente el ginseng rojo coreano, el extracto de pino marítimo mediterráneo, el picnogenol con L-arginina. Estos son los 2 medicamentos que, hasta donde sé, tienen más estudios que demuestran que mejoran la erección. Y para hombres que no quieren fármacos, pues son una buena alternativa. En mi opinión, te recomiendo usarlos solo si tienes disfunción eréctil leve, porque ahí posiblemente estemos hablando de eficacias alrededor del 60% más o menos, que no está nada mal para un medicamento, para un compuesto que no es químico. Si tienes una disfunción eréctil más grave, posiblemente este tipo de medicamentos, este tipo de alternativas no te van a poder ayudar. Y la tercera de las estrategias que tenemos son los medicamentos que se aplican directamente sobre el pene. Te diría que la minoría de hombres elige este tipo de alternativas. Hay varios medicamentos a día de hoy en España, aunque podemos usar 3, hay 2 de ellos que son difíciles de conseguir. El que tenemos más a mano y que es más fácil encontrar en las farmacias es Virirec, que es el prostadilo en crema, ¿no? Tienes un vídeo en el que te hablé de Virirec. Básicamente el Virirec pones como una especie de pipeta que se pone, tienes que conseguir que el contenido del fármaco caiga dentro del conducto de la orina, es decir, no tienes que extender el fármaco sobre el glande, sino tratar de meterlo dentro del conducto de la orina. ¿Qué hace este fármaco? Pues este fármaco es alprostadil, es un vasodilatador y lo que va a hacer es mejorar el flujo de sangre al pene. Yo recomiendo este medicamento en personas que no quieren usar fármacos vía oral pero tienen un problema de disfunción eréctil algo más grave, o en personas que han usado un fármaco vía oral y se han quedado cerca, es decir, tienen una erección mejor, pero se han quedado, no han conseguido tener una erección 100% normal, entonces ahí se puede combinar el fármaco vía oral junto con el alprostadil en crema. Volviendo al principio, ¿cuál es el mejor medicamento? Depende de ti, depende de tu pareja, de cuándo vas a tener relaciones sexuales, de qué es lo que valoras, qué es lo que necesitas. Y por eso no hay ninguno, no te puedo decir toma tal medicamento a tal dosis, depende de ti. Sí, soy un firme creyente que si entiendo qué te ocurre y entendemos qué estás buscando, cómo es tu sexualidad, qué queréis tú y tu pareja, existen medicamentos o alternativas fantásticas para mejorar tu vida sexual. Te dejo, si este vídeo te ha interesado, te dejo en la descripción y aquí un link con más información sobre todo esto. Si este vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un Amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología, andrología y salud masculina. Un saludo.